Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema fascinante, la inteligencia artificial agéntica. Un tema con mucho potencial, sí señor. Y para guiarnos vamos a usar las ideas clave de un libro muy interesante, Agentic AI for Executives, que han escrito expertos de Converge AI y Emergence Inc. Nombres como Sagar Gonge, Ambar Gossavi, varios autores. Gente que sabe de lo que habla, desde luego. La idea hoy, nuestra misión, si queremos llamarla así, es, no quedarnos solo con la definición. Queremos entender qué hace diferente a esta IA agéntica. Ajá, ¿Qué la distingue de otras IAs que igual ya no suenan más, ¿no? La IA generativa, por ejemplo. claro. Vamos a ver cómo funcionan por dentro, qué pueden aportar de verdad a las empresas y, muy importante, qué hay que tener en cuenta para implementarlas bien. O sea, tener una visión clara y útil. Perfecto. Me parece un buen plan. Muy bien, pues entremos en materia. A ver, para empezar, situemos un poco el tema. ¿Qué es exactamente lo que diferencia a la IA agéntica? Vale. Porque tenemos la IA, digamos, tradicional, esa basada en reglas fijas. Sí, la más básica. Luego, la IA no agéntica, que ayuda pero no decide por sí misma. Como un asistente avanzado, sí. Y la IA generativa, que crea cosas nuevas. ¿Dónde encaja aquí la agéntica? Pues mira, la palabra clave, lo que la define de verdad es autonomía. Autonomía. Eso es. No hablamos solo de seguir órdenes como un programa normal. Hablamos de sistemas diseñados para tomar sus propias decisiones, Ah, vale. para aprender de lo que hacen y adaptarse. Todo para conseguir unos objetivos que le hemos marcado. Es un salto importante, ¿eh? Pasa de seguir instrucciones a buscar metas por sí misma. Proactivamente, como dices. Exacto. Me gusta mucho una analogía que usan en el libro. Comparan la RPA, la automatización robótica de procesos. Sí, la conozco. Dicen que es como seguir una receta al pie de la letra. Muy útil para tareas repetitivas, con datos claros y estructurados. ¿Eso es? Pero que la IA agéntica es más como un chef, un cocinero con experiencia. Me gusta esa comparación. Este chef no solo sigue la receta, improvisa si falta algo, se adapta si surge un problema, maneja ingredientes que no son perfectos y aún así consigue un plato genial. Claro, porque tiene un objetivo, hacer un buen plato, y usa su inteligencia para llegar ahí, adaptándose. Esa flexibilidad es clave. Y esa capacidad de lidiar con la incertidumbre, ¿no? Exacto. Y ojo, es importante también diferenciarla de los LLM, los grandes modelos de lenguaje. Ah, sí, que ahora se habla mucho de ellos. Muchísimo. Y a veces se mezclan los conceptos. Los LLM son buenísimos procesando y generando texto, hablando casi como nosotros. Ya. Pero los agentes de IA son otra cosa. Están orientados a la acción, a hacer cosas de forma autónoma en su entorno. Entiendo. O sea, el LLM podría ser como el motor que entiende y genera el lenguaje. Podría ser una parte, sí. Y el agente sería como el conductor que usa ese motor para, hacer cosas reales, ¿no? Tomar decisiones, actuar. Eso es. Me parece una buena forma de verlo. De hecho, muchas veces lo más potente es cuando trabajan juntos. ¿Cómo sería eso? Imagina, un sistema de atención al cliente avanzado. Un LLM puede generar una respuesta muy natural a una pregunta, Sí, eso lo vemos ya. pero un agente de IA que use ese LLM puede ir mucho más allá. Puede analizar todo el contexto, quién es el cliente, qué ha preguntado antes, si parece urgente, el tono. Ah, claro. Puede evaluar la respuesta del LLM antes de mandarla, aprender si al cliente le ha servido o no, y con el tiempo mejorar las respuestas futuras. Vale. E incluso podría tomar acciones. Si ve que es algo complicado, escalarlo a un humano o sugerirle al cliente una solución personalizada. El LM da la habilidad con el lenguaje, pero el agente añade la autonomía, el aprendizaje y la acción con un objetivo. Fascinante, la verdad. Entonces, para hacer todo eso, ¿qué capacidades necesitan estos agentes? ¿Cuáles son sus superpoderes? El libro menciona varios. Sí, son varias cosas. Primero, la autonomía que decíamos, para trabajar hacia sus metas. Luego, la capacidad de tomar decisiones basándose en datos y en el contexto. ¿Vale? También una adaptabilidad muy importante, para cambiar de estrategia si hace falta. Comprenden el lenguaje natural, lo que facilita que les demos instrucciones. Ajá. Pueden anticipar necesidades o problemas y, fundamental, se mantienen alineados con los objetivos que les marcamos aunque el entorno cambie. Suena muy potente.
Y aquí viene lo interesante. ¿Cómo lo hacen? Podemos mirar un poco dentro de la máquina. ¿Cómo es esa anatomía de la que hablan? Claro. A ver, podemos pensarlo como una maquinaria compleja, o como decíamos antes, una orquesta bien afinada. Hay varios componentes trabajando juntos. Vale, primero está la percepción. Son como los ojos y los oídos de la gente. Los sentidos. Eso es. Recoge información de todos lados, sensores, bases de datos, lo que le decimos nosotros, imágenes, texto, para entender qué está pasando a su alrededor. Por ejemplo, Pues en una fábrica podría analizar imágenes de cámaras para ver si hay defectos en los productos que salen de la línea. vale, primero ve y oye. Y luego, Luego viene el razonamiento. Ese sería el cerebro. el procesador. Exacto. Procesa toda esa información que ha percibido, busca patrones, intenta entender por qué pasan las cosas, evalúa qué opciones tiene y saca conclusiones. Siguiendo con la fábrica. Pues podría relacionar un tipo de defecto que ve en las imágenes con los datos de rendimiento de una máquina concreta y razonar. Oye, igual esta máquina necesita un ajuste. Tiene lógica. Percibe, razona y luego actúa, imagino. Casi. Antes de lanzarse a actuar, normalmente hay una fase importante de planificación. Ah, planifica. Sí. Con lo que ha razonado y teniendo en cuenta sus objetivos, traza un plan. Descompone tareas grandes en pasos más pequeños, piensa qué recursos necesita, anticipa problemas, busca la mejor manera de hacer las cosas. En el ejemplo de la fábrica, ¿qué planificaría? Pues no solo avisar del posible fallo, sino quizás programar una inspección más detallada o incluso ajustar un poco la producción mientras tanto. Y supongo que no siempre acierta a la primera. Para nada. Por eso el aprendizaje es fundamental y continuo. Estos agentes están hechos para mejorar con la experiencia. Aprenden de sus errores, digamos. De sus errores y de sus aciertos. Aprenden de los resultados, del feedback que reciben, de datos nuevos. Y van ajustando cómo ven el mundo, cómo razonan, cómo planifican. El agente de la fábrica iría aprendiendo a detectar nuevos defectos o a predecir los fallos antes, ¿no? Justo eso. Con el tiempo se vuelve mejor en su trabajo. Vale, tenemos percepción, razonamiento, planificación, aprendizaje. ¿Falta algo en esa anatomía? Bueno, a menudo hay un paso de verificación antes de ejecutar la acción final, sobre todo si es algo crítico. Una comprobación. Sí, como una doble comprobación interna. El agente revisa si su plan es coherente, si los datos son fiables. A veces hace simulaciones rápidas para ver qué pasaría. Es un control de calidad propio. Vale, como mirar 2 veces antes de cruzar la calle. Algo así. Y ya, finalmente, llega la ejecución. La acción. El agente hace cosas en su entorno, ya sea digital o físico. Manda órdenes a otras máquinas, actualiza datos, habla con usuarios. En nuestro ejemplo, pues contactaría con el sistema de mantenimiento para abrir una orden de trabajo. Y todo este ciclo se repite una y otra vez, ¿no? Percibir, razonar, planificar, verificar, actuar y aprender. Exactamente. Eso es lo que le permite ser autónomo y adaptarse. Queda claro el ciclo. Pero imagino que no todos los agentes serán iguales. Habrá diferentes tipos, ¿verdad? El libro los clasifica. Sí, y entender los tipos ayuda a ver el abanico de posibilidades. Están los agentes reactivos simples, son los más básicos. ¿Qué hacen? Funcionan con reglas muy sencillas. Si pasa esto, haz esto otro. Reaccionan a lo que perciben en el momento sin pensar mucho en el pasado ni planificar a futuro. Un termostato simple, por ejemplo, o una respuesta automática muy básica. Vale, los más directos. ¿Los siguientes? Luego están los agentes basados en modelos. Estos ya son más listos. Tienen como un mapa interno del mundo. Un modelo. Eso. Usan ese modelo para entender mejor lo que perciben ahora y para predecir un poco qué puede pasar después. Así toman decisiones más informadas. Un ejemplo sería. Un coche autónomo necesita un modelo para saber dónde están los otros coches, aunque justo ahora no los vea directamente. Vale. Tienen memoria y predicción. Exacto. Un pasito más allá están los agentes basados en objetivos. Orientados a metas. Justo. Su comportamiento se guía por metas claras que tienen que alcanzar. Usan su modelo del mundo, su razonamiento y su planificación para encontrar la mejor secuencia de acciones que les lleve a conseguir ese objetivo. Como un robot en un almacén buscando la ruta óptima para recoger paquetes. Perfecto ejemplo. Ese necesita un objetivo claro y planificar para alcanzarlo. Y el último tipo que mencionan. Son los agentes basados en utilidad. Estos son los más sofisticados, digamos. ¿Utilidad?
Sí, no solo buscan alcanzar un objetivo, sino que intentan maximizar algo que llamamos utilidad. Es como una medida de lo bueno o deseable que es un resultado. Vale. Evalúan diferentes situaciones posibles según cuánto les gustan y eligen las acciones que les lleven a las situaciones mejores, a las de mayor utilidad. Son muy buenos cuando hay objetivos que chocan entre sí o hay mucha incertidumbre. ¿Cómo en? Pues piensa en un sistema que gestiona inversiones. No solo busca ganar dinero, objetivo, sino maximizar el beneficio ajustado al riesgo, utilidad. Busca el mejor equilibrio. Entiendo la clasificación, pero más allá de lo que puede hacer un agente individual, el libro hace mucho hincapié en otra distinción, si trabajan solos o en equipo. Así, fundamental. La diferencia entre sistemas de agente único y sistemas multiagente, los más, ¿por qué es tan importante esto? Pues es clave porque define cómo montas la solución y para qué tipo de problemas sirve. Un sistema con un solo agente puede ser perfecto para tareas claras, que están bien definidas y no necesitan mucha colaboración o hacer muchas cosas a la vez. Algo sencillo y acotado. Exacto. Un agente que vigila cómo va un servidor, por ejemplo. El problema es que si la tarea se complica mucho o necesita diferentes puntos de vista, un solo agente se puede quedar corto, puede ir lento o incluso atascarse si la lógica no es súper robusta. Entonces, ¿cuándo necesitamos varios agentes, los sistemas multiagente? Los sistemas multiagente, MAS, son para los problemas gordos, problemas complejos que están distribuidos en varios sitios o que simplemente se benefician de que haya especialistas colaborando. Por ejemplo, Imagina gestionar una red eléctrica inteligente, con la producción, la distribución, el consumo. O coordinar una flota de robots en Marte. O la cadena de suministro de una multinacional. Son tareas demasiado grandes y cambiantes para un solo agente. claro. En un MAS tienes varios agentes, cada uno a lo mejor especializado en una parte. Y tienen que hablar entre ellos, negociar, colaborar, para conseguir el objetivo general. Suena potente, sí, pero también mucho más lío de gestionar, ¿no? Cómo se ponen de acuerdo, cómo se comunican. Ahí has dado en el clavo. Es que la comunicación y la coordinación son el corazón de los MAS. Y no es fácil. Hay distintas formas de organizarlos. Unas más jerárquicas, otras donde todos hablan con todos, Ya. y distintos protocolos para que se entiendan. El reto es que compartan la información justa y necesaria en el momento adecuado. Ni pasarse, que se ahogan en datos, ni quedarse cortos, que toman malas decisiones. Es un equilibrio delicado. Claro. Si tienes a todos esos agentes trabajando, cada uno con lo suyo, ¿cómo evitas que sea un caos? ¿Cómo te aseguras de que remen todos en la misma dirección? Mencionan un concepto aquí que parece vital, la orquestación. Exacto. La orquestación es absolutamente crucial en los MAS. Es como el director de la orquesta de agentes. El director, me gusta. Su trabajo es sincronizar lo que hacen todos, gestionar cómo se comunican, repartir los recursos de forma inteligente y asegurarse de que todos colaboran bien para el objetivo común. Sin una buena orquestación, un MAS puede ser un desastre, incluso peor que un solo agente bueno. ¿Tanto así? ¿Qué pasa si falla esa orquestación? Pues imagínate. Es que los autores dan cifras que asustan sobre proyectos de transformación digital complejos, tasas de fracaso del 70-80%. Caramba. Y muchas veces es por falta de coordinación. Pues en los MAS sin orquestar pasa algo parecido. Agentes que hacen lo mismo sin saberlo, que se pelean por los recursos, que usan información vieja o que simplemente cada uno va a su bola. Un descontrol. Total. La orquestación es lo que convierte a un montón de agentes individuales en un sistema coherente, potente, capaz de manejar la complejidad de forma eficiente y que puede crecer. ¿Podrías ponernos un ejemplo más concreto? ¿Cómo funcionaría esa orquestación en un caso real? Claro. Mira, volvamos al ejemplo del libro, el de la empresa de comercio que quiere predecir ventas y optimizar su stock. Vale. Podrías tener un agente que recoge datos de ventas de todos lados, tiendas, web, app, otro que limpia esos datos, un tercero que usa varios modelos para predecir la demanda, un cuarto que mira el stock actual y los costes de envío, y un quinto que prepara informes para los jefes. Un equipo de especialistas. Exacto. Pues la orquestación sería la capa que se asegura de que todo fluya,
que la gente de limpieza solo empiece cuando estén los datos recogidos, que los modelos de predicción reciban los datos ya limpios, que la gente de stock use las predicciones más nuevas y que el de informes junte todo a tiempo. Entiendo. Gestiona las dependencias, el orden. Gestiona dependencias, inicia tareas cuando toca, maneja errores si algo falla y controla que la información y las órdenes vayan de un agente a otro correctamente. Sin eso, sería imposible coordinarlos bien. Queda clarísimo. La orquestación es el pegamento en sistemas complejos. Muy bien, pues ahora que entendemos mejor cómo funcionan, hablemos de dónde se usan. El libro da un montón de ejemplos. Sí, es que el potencial es enorme y ya se está viendo en muchos sitios. En comercio, por ejemplo, para personalizar al máximo la experiencia de compra de cada cliente. Ajá. O para ajustar precios y stock en tiempo real, o para optimizar las rutas de reparto en la cadena de suministro. Muy útil eso. En la industria es clave el mantenimiento predictivo. Agentes que analizan datos de sensores en las máquinas y avisan de posibles fallos semanas antes de que pasen. Semanas antes. Eso ahorra mucho dinero. Una barbaridad. Evita paradas no planificadas. O también para vigilar la seguridad en obras de forma inteligente. Impresionante. ¿Y en otros campos? Salud, finanzas. En salud, las posibilidades son tremendas. Agentes que vigilan las constantes vitales de un paciente en casa y alertan si algo va mal. Telemedicina avanzada. Exacto. O sistemas que ayudan a diseñar tratamientos a medida, según la genética y los datos de cada persona. O incluso acelerar el descubrimiento de nuevos fármacos, analizando cantidades masivas de estudios. ¡Buah! Y en finanzas, pues para detectar fraudes casi al instante, con una precisión increíble. Ese es importante. O para evaluar el riesgo de dar un crédito de forma continua. O automatizar procesos que antes eran supermanuales, como gestionar reclamaciones de seguros. La verdad es que la lista que dan es larguísima. Educación a medida, optimizar redes de telecoms, gestionar proyectos de construcción. Parece que sirve casi en cualquier sitio donde haya tareas complejas, que cambian mucho y que tienen un objetivo claro. Ahora, una cosa es el potencial y otra implementarlo. Montar sistemas así tiene que ser un reto importante. No será solo darle un botón, ¿verdad? Para nada. ¿Qué buenas prácticas recomiendan los autores para que esto salga bien? Desde luego hay que hacerlo con mucho cuidado y método. No es ninguna tontería. El libro insiste en varias cosas clave. Primero, encontrar el equilibrio justo entre dejarle hacer a la gente autonomía y la supervisión humana. No dejarle suelto del todo. Claro, es tentador darle rienda suelta, pero es vital que su autonomía esté alineada con lo que busca la empresa. Y tiene que haber puntos donde un humano revise o valide, sobre todo si son decisiones con impacto ético, legal o de seguridad. Ignorar esto puede traer sorpresas muy desagradables. Control humano estratégico. Entendido. ¿Qué más? Segundo, poner métricas claras y rigurosas para ver si funciona. Tienes que saber si el sistema está aportando valor de verdad. Medir el resultado. Eso es, definir KPIs, indicadores clave, que midan el impacto en el negocio. Ahorra costes, mejora la eficiencia, están más contentos los clientes. Y seguir esas métricas. Si no mides, vas a ciegas. No sabes si la inversión merece la pena o si la gente está haciendo lo que se supone que debe hacer. Lógico. Medir para gestionar. Algo sobre transparencia. Porque a veces estas IAs son como cajas negras. Absolutamente fundamental. Tercero, apostar por la IA explicable. XI. Explicable. Sí, significa diseñar los sistemas de forma que podamos entender por qué toman las decisiones que toman. No siempre es fácil, sobre todo con modelos muy complejos, pero es crucial. ¿Por qué? Para generar confianza. Si no entiendes por qué hace algo, no te fías. También para encontrar errores, para cumplir con las normativas y para que humanos y máquinas puedan colaborar bien. Sin explicabilidad, la gente desconfía y es difícil que se adopte la tecnología. Confianza a través de la transparencia. Tiene sentido. Y antes de lanzarlo al mundo real, pruebas. Muchísimas. Cuarto, validación y pruebas exhaustivas y continuas. No vale comprobarlo un poco en el laboratorio. Hay que darle caña. Hay que someterlo a pruebas duras en entornos simulados y luego en pilotos controlados. Probar de todo. Lo normal, los casos raros, los posibles fallos. Y las pruebas no acaban cuando lo lanzas. Hay que seguir vigilando y validando. Lanzar un sistema de estos sin probarlo a fondo es buscarse problemas.
Pruebas, pruebas y más pruebas. Vale. ¿Y qué pasa con los datos? Son la gasolina de todo esto. Exacto. Quinto y último punto clave. Una gestión de datos integral y robusta. Los agentes viven de los datos. Necesitan datos de calidad, disponibles y fiables. Si los datos son malos. El agente será malo, por muy listo que sea. Necesitas un sistema sólido para gobernar los datos, asegurar la privacidad, la seguridad, cumplir normativas como el RGPD. Hay que saber de dónde vienen los datos, cómo los usa el agente, poder auditarlos. Una mala gestión de datos te tumba todo el proyecto. Entendido. O sea que no es solo tecnología, ¿no? Para nada. Seguir estas prácticas es esencial para reducir riesgos y tener éxito. Y como dices, plantea preguntas importantes sobre si las empresas están preparadas, no solo técnicamente, sino también en su cultura y estrategia, para adoptar esto bien. Ha sido una inversión profunda, la verdad. Hemos visto qué es la IA agéntica, con esa autonomía y orientación a objetivos como claves. Ajá. Hemos visto su anatomía: percepción, razonamiento, planificación, aprendizaje, verificación y ejecución. Ese ciclo vital. Hemos diferenciado los tipos de agentes y la diferencia crucial entre sistemas de uno solo y los multiagentes, los MAS. Sí, esa distinción es importante. Hemos recalcado lo vital que es la orquestación para que los MAS no sean un caos. El director de orquesta. Y hemos visto ejemplos de dónde se puede aplicar y, sobre todo, qué buenas prácticas seguir para implementarlo con éxito. Creo que hemos cubierto bastante terreno, sí. Si tuvieras que dejarnos con una idea final para darle vueltas, una reflexión basada en todo esto, ¿cuál sería? Pues, a ver, pensando en esa capacidad que tienen los agentes, sobre todo en sistemas multiagente bien orquestados, para colaborar de forma autónoma y coordinada, Sí. quizás la pregunta es, ¿hasta qué punto esta tecnología nos va a obligar a replantearnos ideas muy básicas sobre cómo organizamos las empresas? ¿Cómo las estructuramos? Sí, cómo dividimos el trabajo, incluso qué papel jugamos las personas dentro de esas organizaciones. A medida que esto madure y se extienda, su impacto podría ser mucho más profundo que simplemente automatizar tareas. Podría cambiar las reglas del juego de cómo trabajamos juntos. Una pregunta final muy potente, sí señor. Abre muchas puertas a la reflexión. Muchísimas gracias por guiarnos hoy en este mundo de la inteligencia artificial agéntica. Ha sido un placer. El placer ha sido mío. Y gracias a todos por acompañarnos. Hasta la próxima.